Todavía recuerdo la primera vez que vi una imagen de un T-Rex en uno de esos libros que leía cuando todavía estaba en la escuela primaria. Y bueno, naturalmente, para prácticamente cualquiera que ve una imagen de un T-Rex, la primera pregunta que viene a la mente es, bien, ¿por qué exactamente tienen brazos tan diminutos? ¿Cómo puede existir un gigante tan aterrador con brazos tan cómicamente pequeños que no se parecen a nada que veamos hoy en ningún animal? Y aunque en las últimas décadas en realidad ha habido bastantes explicaciones y posibles propuestas, hoy vamos a hablar de un estudio que parece haber resuelto este misterio de una vez por todas. Y bueno, hola, persona maravillosa, soy Anton. Hoy vamos a hablar de algunos estudios recientes sobre el T-Rex, uno de los animales más malinterpretados que jamás hayan caminado por el planeta. Como probablemente sabes por las películas, siempre ha sido descrito como el rey de los lagartos tiranos. Eso es, de hecho, lo que significa su nombre, Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, basándonos en algunos de estos estudios recientes, parece que ahora tenemos una imagen ligeramente distinta de un animal mucho más complejo, que posiblemente vivía, e incluso se veía un poco diferente de como lo imaginamos en varias películas, como Jurassic Park. Así que hablemos de algunos de estos estudios recientes de los últimos años, empezando por el más reciente, que resuelve el misterio de sus diminutos brazos. Entonces, ¿por qué eran tan pequeños? Bueno, durante mucho tiempo, los paleontólogos creyeron que estas extremidades de 2 dedos eran una especie de resto evolutivo, o posiblemente incluso algún tipo de error vestigial, similar a nuestro apéndice. Pero la cuestión es que, como quizá hayas aprendido en uno de los videos recientes, aparentemente incluso estábamos algo equivocados sobre nuestro propio apéndice, porque resulta que no es tan inútil como pensábamos al principio. Puedes aprender más sobre esto en uno de los videos de la descripción, y hasta cierto punto, esa conclusión es muy parecida a la de este estudio realizado por Charlie Rogers Scherer, Elizabeth Steele y Paul Upchurch. Aquí, al analizar 82 especies diferentes de estos dinosaurios carnívoros, la conclusión es que era poco probable que se tratara de algún tipo de accidente. En cambio, parecía ser una compensación evolutiva muy típica, algo que ya hemos visto muchas veces en muchos animales, y especialmente porque, al parecer, múltiples grupos de estos dinosaurios depredadores bípedos evolucionaron de manera independiente estos brazos diminutos y vestigiales, lo que sugiere que aquí estaba ocurriendo algo un poco más complejo. Así que este estudio resuelve el misterio, encontrando correlaciones entre el tamaño del cráneo de estos animales y aquello que parecían cazar. En otras palabras, sí descubren la razón exacta de estas 82 especies, y utilizando un sistema conocido como sistema de puntuación de robustez craneal, básicamente un sistema que evalúa qué tan sólido y fuerte era el cráneo del dinosaurio, enfocándose principalmente en la fuerza de mordida y en la resistencia general de los huesos, encontraron una correlación directa. Aquí, la reducción de los brazos parece estar fuerte y directamente correlacionada tanto con el gigantismo, es decir, el gran tamaño general del depredador, como, algo muy importante, con la fuerza de su cráneo. Aquí se lo llama robustez craneal. Básicamente, los cráneos más grandes, más pesados y más rígidos parecen correlacionarse directamente con brazos más pequeños, y esto no fue una casualidad aislada. Aparentemente ocurrió en 5 linajes distintos y produjo exactamente la misma apariencia. En otras palabras, este fue un ejemplo de lo que se conoce como evolución convergente. La reducción más extrema de los brazos se observa en 3 grandes familias de superdepredadores. La primera fue obviamente la del T-Rex, pero esto también ocurrió en los abelisáuridos. Como puedes ver aquí, apenas tiene brazos, y también en los carcarodontosáuridos, como el famoso Giganotosaurus. Así que, a pesar de la similitud en apariencia, en realidad eran especies completamente diferentes y no estaban directamente relacionadas entre sí. Y la razón por la que se parecen tanto es básicamente la misma razón por la que tenemos tantos animales diferentes evolucionando hacia formas parecidas a cangrejos. Y es que, cuando estaban vivos, existía una ventaja evolutiva en tener un cuerpo grande y un cráneo poderoso. Esto parece haber sido impulsado históricamente por el tipo de presas disponibles, específicamente enormes saurópodos y ceratopsios, o, en otras palabras, para cazar algo como esto tenías que tener algo increíblemente fuerte, porque ninguna otra cosa podía derribar a esos animales. Así que el estudio concluye que, a medida que muchas de las presas se hicieron más grandes, en lugar de depender de extremidades delanteras para agarrar, la estrategia de caza general atravesó un enorme cambio funcional, algo que por ejemplo tenían los velociraptors para sujetar a sus presas, y en lugar de depender de garras afiladas, estos dinosaurios evolucionaron un cráneo altamente robusto, capaz de producir mordidas poderosas que podían triturar huesos. Y como la cabeza y la mandíbula se convirtieron en el arma principal y altamente optimizada, la presión selectiva para mantener brazos grandes y costosos en términos de energía desapareció por completo. En otras palabras, tener brazos grandes era completamente inútil y probablemente incluso les estorbaba, porque dependían principalmente del cráneo para cazar y, por supuesto, para alimentarse. Así que, con el tiempo, hubo un cambio funcional que hizo que los brazos se redujeran en tamaño en múltiples linajes no relacionados de dinosaurios depredadores gigantes. Una vez más, la misma razón por la que tenemos tantos animales evolucionando hacia formas parecidas a cangrejos, y el T-Rex, de hecho, obtuvo la puntuación más alta en robustez craneal entre todas las especies estudiadas, lo que significa que, después de todo,
sí merece su nombre de T-Rex. Es el rey de los dinosaurios. Pero este fue solo el primer descubrimiento que explica uno de los misterios. También hubo algunos estudios adicionales que no trataban solo sobre huesos, sino también sobre la biología molecular del T-Rex e incluso sobre su sangre y su capacidad de curación. Uno de los descubrimientos más sorprendentes involucró a un T-Rex apodado Scotty. Esto vino de un estudio diferente de 2025 y también se trataba del espécimen de T-Rex más grande jamás encontrado. Aquí, usando rayos X de sincrotrón especializados, los investigadores pudieron observar el interior del espécimen y descubrieron una red de vasos sanguíneos preservados que estaba oculta dentro del fósil. Y no eran simples impresiones, en realidad parecían ser moldes mineralizados ricos en hierro, que alguna vez fueron vasos especializados encargados de ayudar a sanar el hueso, mientras Scotty todavía estaba vivo. Esto nos dice que el T-Rex parecía tener un proceso activo de curación extremadamente similar al de las aves modernas, y eso significa que potencialmente podía sobrevivir a lesiones enormes que habrían matado a otros animales. En otras palabras, al igual que ciertas aves modernas, era capaz de sanar extremadamente rápido y de repararse a sí mismo, algo que obviamente era beneficioso para su estilo de vida, que involucraba presas grandes y muchas peleas. Luego también hubo un estudio relacionado con su apariencia, específicamente con su rostro, porque si miras la mayoría de las exhibiciones de museos, o obviamente las películas, el T-Rex siempre se presenta como esta bestia aterradora con los dientes sobresaliendo, de forma similar a un cocodrilo. Pero un estudio importante de hace un par de años sugiere que esto probablemente es incorrecto y que el T-Rex, específicamente su rostro, podría haberse visto así. Esto se descubrió comparando el desgaste de los dientes de un T-Rex con el de reptiles vivos como cocodrilos y caimanes. Los científicos descubrieron que los dientes del T-Rex parecen estar sorprendentemente bien conservados. Y bueno, por ejemplo, en los cocodrilos, como los dientes están expuestos, a menudo se dañan y se desgastan por mucha actividad en el ambiente. Eso ocurre porque no tienen labios que protejan los dientes, así que los dientes se dañan mucho más rápido. Pero en comparación, los dientes del T-Rex parecen mostrar mucho menos desgaste y sugieren que potencialmente se mantenían hidratados y protegidos detrás de algún tipo de labios parecidos a los de un lagarto. Esto básicamente significa que el T-Rex que vemos en las películas podría ser incorrecto. Su boca muy probablemente estaba cerrada, y sus dientes probablemente permanecían ocultos cuando tenía la boca cerrada. Así que solo cuando abría la boca finalmente podías ver esos dientes aterradores, similares a cuchillas. Esta sería la representación más probable. Luego también tenemos algunos descubrimientos relacionados con su origen, en términos del continente donde surgió. Tenemos nuevas pistas sobre sus orígenes, y aunque anteriormente los científicos creían que migró a Norteamérica desde Asia, basándose en este estudio reciente de marzo de 2026, parece que ese no fue el caso. Esto se debe a que ahora se descubrió en Nuevo México un hueso de 74 millones de años de antigüedad que parece ser anterior al T-Rex clásico por varios millones de años, y parece ser un hueso de un posible ancestro, que ahora sugiere que el T-Rex muy probablemente evolucionó en el suroeste de Estados Unidos y que posiblemente ya era gigantesco varios millones de años antes de que el T-Rex se convirtiera en la especie dominante. Curiosamente, un estudio completamente separado también resuelve el misterio de un espécimen ligeramente más pequeño que anteriormente se creía que era un T-Rex adolescente, pero que algunos científicos llaman Nanotyrannus. Durante años, los científicos creyeron que Nanotyrannus era básicamente un T-Rex adolescente, porque los T-Rex solían crecer extremadamente despacio, y algunos de ellos básicamente morían durante su adolescencia. Y de hecho, es interesante porque uno de los especímenes más emocionantes descubiertos de este dinosaurio forma parte de los llamados dinosaurios en duelo. Fue encontrado en Montana, junto con otro fósil que era un Triceratops. Pero un estudio reciente de 2025, centrado principalmente en el espécimen juvenil de dinosaurio, ahora proporcionó evidencia de que Nanotyrannus era en realidad una especie completamente separada después de todo. Esto se descubrió observando los anillos de crecimiento dentro de los huesos, que revelaron que eran adultos completamente desarrollados, en este caso de al menos 20 años de edad, y no juveniles ni adolescentes como se asumía antes. Y esto sugiere que el T-Rex muy probablemente compartía el ambiente con su primo más pequeño y más rápido, que parecía depender de una estrategia de caza ligeramente diferente, algo parecido a cómo los leones comparten el ambiente con sus primos más rápidos y ágiles, los leopardos. Así que realmente tenemos bastantes descubrimientos intrigantes, pero ¿por qué dedicamos tanto tiempo a estudiar todo esto? Y específicamente, ¿por qué estudiar a estos gigantes aterradores? Bueno, no se trata solo de curiosidad, porque esto también nos habla sobre los límites de la biología. Por ejemplo, al entender cómo se movía, sanaba y evolucionaba el T-Rex, también aprendemos indirectamente cómo la vida parece responder a distintos ambientes extremos y a tipos extremos de competencia, porque es muy similar a lo que vemos hoy en muchas especies diferentes, y como resultado, lo que tenemos aquí es un depredador casi perfecto, una criatura con visión binocular, mucho mejor que la de un halcón, un sentido del olfato comparable al de un buitre, e incluso sorprendentemente grande para su tamaño, lo que muy probablemente implica un comportamiento complejo. Así que no era algún tipo de asesino sin mente con una visión muy pobre, como nos dijeron en Jurassic Park. En cambio, era una historia de éxito muy sofisticada y altamente adaptada,
que dominó la superficie terrestre durante millones de años, y podría haber seguido dominándola incluso hoy si no hubiera sido por aquel desafortunado accidente que involucró a una roca espacial. Puedes aprender sobre eso en algunos de los videos de la descripción. Así que con eso dicho, al menos por ahora, eso es todo lo que sabemos sobre este depredador algo extraño, con labios, muy inteligente y altamente eficiente, que dominó el planeta durante varios millones de años. Y cuando descubramos algo más, volveremos a hablar de esto en algunos videos futuros. Hasta entonces, gracias por ver, suscríbete, vuelve mañana para aprender algo más. Nos vemos mañana. Y como siempre, adiós.